El brujo postergado, adaptación del relato original del príncipe español Don Juan Manuel. En Santiago había un párroco que tenía codicia de aprender el arte de la magia. Oyó decir que Don Illán de Toledo la dominaba más que ninguno y fue a Toledo a buscarlo. El día que llegó se dirigió a la casa de Don Illán y lo encontró leyendo en una habitación apartada. Don Illán, vengo a verle con una súplica. Ya, pase. Pero antes de decirme el propósito de su visita, ande, coma conmigo. Siéntese, me alegra mucho poder recibirlo. Don Illán le señaló al religioso un alojamiento muy fresco. Después de comer, el Deán le refirió la razón de aquella visita. Don Illán, le ruego que me enseñe la ciencia mágica que domina. Adivino que usted es un Deán, hombre de buena posición y buen porvenir. Y como ya desde ahora ocupa solo un cargo inferior al de un obispo, temo que si le enseño ahora los secretos de la magia, después se olvidará de mí. Le prometo, le aseguro, que nunca me olvidaré de usted. Siempre estaré a sus órdenes. De acuerdo. Pero debo decirle que las artes mágicas no se pueden aprender sino en un sitio apartado. Venga conmigo a la pieza contigua. Don Illán llevó al Deán a una habitación, en cuyo piso había una gran argolla de hierro. ¡Juana! Dígame, Don Illán. Le encargo perdices para la cena, pero no las ponga a asar hasta que yo se lo indique. Así será, señor. Levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada. Me parece que hemos bajado tanto que el lecho del río Tajo está sobre nosotros. Al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca y después una especie de gabinete con instrumentos mágicos. Revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el Deán, escrita por el obispo, su tío, en la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que, si quería encontrarlo vivo, no demorase en ir a verlo. Oh, no. Siento mucho que mi tío esté tan enfermo, pero no deseo interrumpir mis estudios justo ahora que comienzo. ¿Y qué hará entonces? Escribiré una disculpa y se la enviaré al obispo. A los 3 días, llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el Deán, en las que se leía que el obispo había fallecido, que estaban buscando sucesor y que esperaban, por la gracia de Dios, que lo eligieran a él. Decían también que no se molestara en venir, puesto que parecía mucho mejor que lo seleccionaran en su ausencia. A los 10 días, vinieron 2 escuderos, muy bien vestidos, que se arrojaron a sus pies, besaron sus manos y lo saludaron obispo. Me alegro mucho de que reciba tan buenas noticias y en mi casa. Le agradezco al Señor que lo haya favorecido tanto. Y ahora que es usted el nuevo prelado, le pido que tenga bien otorgarme la decanatura que usted deja vacante para uno de mis hijos. Discúlpeme, don Illán, pero debo confesarle que reservé el cargo de Deán para mi propio hermano. Pero por supuesto que lo favoreceré. Vengan conmigo a Santiago, usted y su hijo. Fueron los 3 para Santiago, donde lo recibieron con honores. A los 6 meses, recibió el obispo mandaderos del Papa, quien le ofrecía el arzobispado de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de su sucesor. Señor arzobispo, ahora que recibió esta buena nueva, le recuerdo su promesa. Por favor, déjeme su puesto vacante para mi hijo. Don Illán, le otorgué el obispado a mi tío, hermano de mi padre, pero como siempre, lo beneficiaré. Vayamos juntos al País Vasco. Don Illán no tuvo más remedio que asentir. Fueron para Tolosa los 3, donde los recibieron con honores y misas. A los 2 años recibió el arzobispo mandaderos del Papa, que le ofrecía el capelo de cardenal, dejando nuevamente en sus manos
el nombramiento de su sucesor. Cardenal, le recuerdo su antigua promesa. Deme el título de arzobispo para mi hijo. Perdóname, don Illán, pero el arzobispo será mi tío, hermano de mi madre, pero usted y su hijo, acompáñenme a Roma. Don Illán no tuvo más remedio que asentir. Fueron para Roma, donde lo recibieron con honores, misas y procesiones. A los 4 años murió el Papa, y nuestro cardenal fue elegido para el papado por todos los demás. Cuando don Illán supo esto, besó los pies de su santidad, le recordó la antigua promesa y le pidió el cardenalato para su hijo. Pero ¿cómo te atreves a pedirme eso? Te enviaré a la cárcel junto con tu hijo. No eres más que un brujo. Sé bien que en Toledo fuiste profesor de artes mágicas. Entonces, regresaré a España. Solo le pido que tenga misericordia y nos dé algo para comer durante el camino. Por supuesto que no. No tengo nada que ver con un hechicero. Pues entonces, tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué. Juana, A sus órdenes, señor. hace las perdices ahora, por favor. Así será, señor. A estas palabras, el Papa se halló en la celda subterránea en Toledo, siendo solamente Dean de Santiago y tan avergonzado de su ingratitud que no atinaba a disculparse. Don Illán, solo quería decirle que... Me basta con esta prueba, señor párroco, y creo que tampoco le convidaré de mis perdices. Pero le acompañaré hasta la calle. Ande, le deseo un feliz viaje y buen camino. El brujo postergado, don Juan Manuel. El relato El brujo postergado que hoy escuchamos es una adaptación y reelaboración hecha por Jorge Luis Borges en su libro Historia Universal de la Infamia de 1935, sobre un texto del infante don Juan Manuel, un español que vivió en el siglo XIV. El texto original se llama Ejemplo XI y pertenece al libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patronio, escrito entre 1330 y 1335. Aunque se sabe que la idea original de la trama proviene del libro árabe Las 40 mañanas y las 40 noches. Don Juan Manuel nació en 1282 en Córdoba, y fue uno de los principales representantes de la prosa medieval de ficción. Tuvo los títulos simultáneos de duque y príncipe de Villena y señor de Escalona, Peñafiel, Cuéllar, Elche, Cartagena, Lorca, Alcocer, Salmerón, Valdeolivas y Almenara. Fue además mayordomo mayor de los reyes Fernando IV y Alfonso XI, adelantado mayor de Andalucía y adelantado mayor de Murcia. Fue hijo del infante Manuel de Castilla, sobrino del rey Alfonso X el Sabio y nieto de Fernando III el Santo. Quedó huérfano a los 8 años, quedando bajo la tutela del rey Sancho IV de Castilla. Don Juan Manuel fue educado como un noble en artes como la equitación, la caza y la esgrima, pero también aprendió latín, historia, derecho y teología. Así que combinó su vida en la nobleza con la de escritor, ocupación que no era bien vista para personas de su clase social. Don Juan Manuel se considera sobre todo un educador. Escribió en castellano para llegar al mayor número de lectores, pues en aquella época los escritores cultos preferían emplear el latín. Su estilo era claro, exacto y conciso. En El brujo postergado, el autor recurre a un fantástico viaje en el tiempo para dar una moraleja acerca de la ingratitud, pero también manifiesta la relación ambivalente que mantienen la magia y la religión, como si fueran los extremos opuestos de una serpiente que se muerde la cola, ya que el futuro papa desea a tal grado ser iniciado en las artes mágicas que incluso deja de asistir a los últimos momentos de vida de su tío el obispo. Prefiere adentrarse en la brujería que atender el llamado de su más cercana influencia religiosa. ¿Qué le ha parecido a usted? Es una estupenda idea esta que plasma el relato, acerca de las personas,
y cómo van modificando su manera de entender las cosas conforme van quizás subiendo de puesto. Es prácticamente un estudio de la naturaleza humana en un brevísimo relato. Ojalá y lo haya disfrutado, al igual que nosotros lo hemos disfrutado, al hacerlo, al leerlo, etc. Es muy buen relato. Pero es noche de lunes, y las noches de lunes, como usted recordará, nos gusta platicar de criaturas extrañas y de cosas que tengan que ver con la criptozoología y fenómenos paralelos que pueden llegar a ser muy intrigantes. Y en ese sentido, deje que le platique un suceso muy extraño. En 1843, hubo un incidente raro en la antigua Rusia. Verá, sobre todo en la región de los bosques de Viatka, fue donde se dio esto. Es una región muy peculiar. Algunos de los seres humanos más longevos han habitado en estos lugares. Muchos de ellos fueron personas que prácticamente nunca salieron de sus bosques y que de hecho no tenían la más mínima idea de cuántos años en realidad tenían. No sería sino hasta el siglo XX que comenzaría a documentarse que aquellas personas eran extraordinariamente longevas, ya que algunos recordaban incidentes ocurridos más de 100 años atrás. Y así fue como se conoció lo que ocurrió en aquel año de 1843, pero también acerca de otras cosas raras. Pero antes de contarle aquello, déjeme explicarle qué son estos bosques. Los bosques de Viatka son una serie de zonas montañosas, de una densidad enorme, repletos de árboles. Allí, la población de animales es muy grande. Todavía en pleno siglo XXI sigue siendo una zona bastante poblada, desde venados, alces, osos. Toda suerte de bichos habitan este lugar. Durante siglos, la convivencia entre seres humanos y animales ha sido muy pacífica. Y también, durante siglos, se ha contado que en estos bosques no solamente habitan seres como pueden ser venados, osos, sino también grandes elementales de la naturaleza. Estos elementales han estado ahí durante miles de años. Son elfos de los bosques. Según se registró en diferentes textos y anales, en 1843, la región de Viatka tuvo un asunto con las ardillas. Miles de ardillas, o quizá millones, comenzaron a emigrar a otros bosques. Se fueron yendo, pero lo hicieron a mitad del invierno. El invierno en Viatka puede ser terriblemente cruel. Menos 60 grados bajo cero y cosas similares. Las ardillas, al igual que muchísimos otros pequeños roedores y animales de los bosques durante el invierno, se meten a cálidas guaridas, hogares que construyen en las partes bajas de los árboles, en donde están protegidos, en donde pueden quedarse ahí a un par de metros bajo tierra. Han estado almacenando alimento durante meses, por lo que no tendrán problema para subsistir. Pero en ese invierno de 1843, las ardillas salieron de sus nidos. Y en pleno invierno, migraron hacia otros bosques, abandonando la seguridad y el calor de sus hogares para adentrarse en un invierno terrible. Sin embargo, siguieron su camino. Y eso no es lo único. Durante ciertas noches de aquel invierno, se pudo ver que también hubo migración de aves y de otros animales del bosque. ¿A qué se debía eso? Bueno, pues habría que preguntarle a los ancianos, aquellos que habían sobrevivido cerca de 100 años, o quizá más. Muchos de ellos recordaban incidentes de 1760, 1770, pero no como algo que hubieran leído,
Ninguno de ellos sabía leer ni escribir. La gran mayoría de ellos escasamente hablaba un dialecto viatka. Ni siquiera hablaban algún tipo de ruso, sino su propio dialecto. Pero recordaban sucesos ocurridos demasiado tiempo atrás. Por eso, cuando, a principios del siglo XX, un investigador británico encontró una serie de registros de aquella extraña migración y se fue a Viatka a ver de qué se trataba, encontró que muchos de aquellos ancianos lo recordaban muy bien. Recordaban perfectamente lo ocurrido en el 43. Pero no solo eso. Recordaban que había ocurrido antes ya. Algunos pensaban que aquello ocurría a principios del siglo XIX, 1810, 1815. Había pequeñas diferencias, pero todos coincidían más o menos en el tiempo. No se fijaban mucho en los calendarios, sino en sucesos históricos. La muerte de tal persona, el suceso perengano o el cometa perengano. Esto desquició por completo a los científicos británicos que habían ido a investigar aquello, porque después de varias horas de estar analizando de un lado a otro, y aquellos ancianos poniéndose de acuerdo entre ellos si había sido en el año de aquel cometa o había sido en el año de otro cometa, finalmente coincidieron en señalar que, sí, en el 43 había habido una intensa migración de animales. La pregunta era, ¿por qué? Les sorprendería saber que los ancianos de Viatka sostenían que todo el problema con las ardillas había derivado de un leshy. Sí, un leshy. Un leshy que se había jugado las ardillas con otro leshy de otros bosques. Ya sé que usted se habrá quedado sorprendido. ¿Cómo que un leshy se juega a las ardillas? Bien. De acuerdo con la narración hecha por aquellos ancianos, el bosque de Viatka tenía dentro de su población de animales y de cosas un leshy. O leshy, como quiera usted llamarle. Y cerca de ahí, a unas cuantas leguas de viaje, había otro leshy. Un pani que venía de Checoslovaquia y que habitaba cerca del bosque y solían convivir. Pero los leshis suelen ser muy jugadores y según se contaba, el leshy de Viatka, tras perder una apuesta de juego, mandó sus ardillas al otro bosque. Los venados no fueron jugados, los osos no estuvieron en juego, únicamente las ardillas y unas pocas aves para que las guiaran. Por supuesto, los investigadores británicos no pudieron sino esbozar una sonrisa. Haber viajado millones de kilómetros para eso parecía increíble. Pero entonces ocurrió lo impensable. Los ancianos invitaron a los británicos para que se adentraran en los bosques de Viatka y conocieran al leshy. Y, según cuentan, no solo lo conocieron, sino que descubrieron una serie de cosas que les llenaron de asombro, porque los antiguos sostenían que los leshis habían estado ahí siempre, y que, si no los quieren ver, es porque la gente no los quiere ver, pero es un grave error. Porque los leshis, cuando no se ven, es porque están molestos, y pueden confundir y desorientar a la gente. Pero, cuando se sabe dónde está el leshy y cómo se ve un leshy, lo que se puede hacer es simplemente darle la vuelta y buscar otro camino. ¿Pero qué es un leshy? ¿Cómo es? ¿En dónde se puede encontrar? Bien, espere. Una vez que se había visto lo de la migración y todo aquello, los británicos estaban empacando para irse. No parecía tener sentido entrevistar más ancianos, quienes por cierto seguían formándose afuera de aquella cabaña donde estaban los británicos, todos ellos muy contentos de poder contar su historia, pero sobre todo, de poder ver cómo era un británico. Porque para ellos, el mundo se limitaba a las leguas que tenía el bosque de Viatka. Nunca habían visto un extranjero en aquella región, y era interesante saber si aquellos hombres tendrían igual que ellos 2 piernas y 2 brazos,
o si tendrían alguna característica particular. Durante las semanas siguientes e incluso los meses siguientes fue tema de conversación el que los británicos eran muy parecidos a los humanos de Viatka, y que además no eran unos monstruos extraños, eran simplemente personas. Lo que ocurría es que la gente de Viatka nunca había salido de ese lugar. El hecho es que, mientras los ancianos seguían formándose, los británicos estaban listos para irse. Y fue entonces cuando aquel anciano, probablemente uno de los más ancianos del pueblo, invitó a esta gente para que fueran al bosque. Asunto que no es nada fácil, sobre todo en estas regiones tan frías en donde aún en verano las temperaturas de la noche pueden bajar 4 grados bajo cero, y es el verano. Irónicamente, los ancianos de Viatka suelen bajar al río a bañarse, sin importar que sea invierno o verano. Es más, la gente joven también lo hace. Hay quienes aseguran que el secreto de su longevidad está en eso, en esos baños de agua gélida que toman durante el invierno. Pero hay otros que insisten en que en realidad no es eso. Lo que pasa es que los leshis, cuando están contentos, cuando se les trata bien, suelen ser generosos. Y como ellos tienen miles de años para vivir, suelen regalar unos pocos a quienes se portan bien. Y por eso es que en esta región, los ancianos ni siquiera saben cuántos años tienen, de tantos y tantos años que han vivido. Más allá de la leyenda, la región se caracteriza por eso, por la enorme longevidad de sus habitantes. El hecho es que finalmente los británicos fueron invitados. Aquel anciano, al que muchos le llamaban Kobold, aceptó llevarlos, caminar entre los bosques. Para asombro de aquellos británicos, hombres más o menos en una edad mediana, aquel anciano caminaba muy rápidamente y no parecía cansarse aun cuando llevaban varias horas caminando. Los bosques de Viatka son particularmente grandes, espesos de vegetación y con subidas y bajadas interminables que pueden quitarle el aliento a cualquier persona, aun a un atleta joven. Sin embargo, aquel anciano no parecía tener el más mínimo reparo en eso. De hecho, se veía exactamente igual de fresco que cuando empezó la caminata, aun y cuando los británicos iban visiblemente cansados. Cuando llegaron finalmente a un punto, justo al pie de una loma, el anciano se detuvo un instante, sacó de entre sus ropas una pequeña ánfora conteniendo agua, dio 2 sorbos y volvió a caminar, indicando que mantuvieran silencio. A los leshis no les gusta mucho el ruido. Precisamente, les gusta hacer ciertos ruidos, pero no les gusta que les hagan ruido. Por lo tanto, hay que mantener cierto silencio y cierta discreción. Cuando llegaron a un punto, comenzaron a escuchar algo muy peculiar: el ruido del viento. El anciano levantó un dedo, indicando que escucharan. Los británicos se miraron unos a otros, pensando, es el viento. Pero no era así. Después, se escuchó el crepitar de las hojas. Podrían ser simplemente hojas moviéndose, pero no era así. Los ruidos continuaron como una forma de eco, un eco que rebotaba contra las corazas de los árboles. Y entonces se dieron cuenta que el ruido no era el viento, que el eco y el sonido de las hojas, en realidad, era el leshi que estaba platicando con su amigo el aldeano, a quien conocía de mucho tiempo atrás, y con quien, eventualmente, compartía una larga plática. Así como el anciano hablaba su propio dialecto, también hablaba el dialecto de los leshis. El problema era dónde estaba el leshi y cómo era. Pero de eso le voy a platicar un poquito más adelante. Déjeme que vaya a un corte muy breve. Les recuerdo, los teléfonos en cabina son el 273-3301 y el 273-3302. Regresamos enseguida. Una vez allí, el anciano les explicó detalladamente que cuando se encuentran en el bosque, hay que poner especial cuidado
en no escuchar con detenimiento al Leshy, a menos que se sepa lo que se hace, porque, de otra manera, el Leshy disfruta haciéndose perder a la gente, los lleva por caminos desconocidos y los oculta. Es una costumbre que tienen. Se sienten los propietarios de todos los bosques y por lo tanto suelen hacer ese tipo de cosas. Pero para el anciano era algo ya conocido y sabía cómo contestar y sabía cómo hablarles, de tal manera que no se perdiera y que pudiera encontrar la salida en el momento que quisiera. Tras recitar una serie de palabras ininteligibles para los británicos, el anciano continuó caminando. Y entonces les explicó, el Leshy suele ser muy risueño, pero le gusta reírse de la gente, le gusta perder a la gente, por lo tanto no es bueno hacerle caso, y tampoco enojarse, porque entonces hacemos que él se enoje. La gran pregunta era, ¿y dónde está el Leshy? Bueno, primero el Leshy es dueño del bosque, y puede estar donde se le dé la gana, pero suele tener la costumbre de vivir en lugares muy específicos, sobre todo las cabañas abandonadas. Son de su propiedad, son de él, o bien de su fiel amigo y asistente, el Budjani, con el que a veces llega a beber, a veces un poco más, porque le gusta eso. Duerme ahí, y si casualmente un ser humano entra sin pedir permiso, adecuadamente, el Leshy se molesta y puede reaccionar muy violentamente, golpeando la puerta, aullando en el bosque, soplando fuerte el viento hasta que pareciera caerse. Cerca de allí, cerca del bosque de Viatka, en una región conocida como Arkhangelsk, también ocurre eso. El Leshy puede provocar remolinos muy fuertes. La gente no lo llega a ver bien, pero hay quienes insisten en que es el propio Leshy el que ha derribado árboles y se ha llevado casas completas. En otras regiones, un poco más al norte, en las zonas más frías, se tiene mucho temor de que los Leshys tengan alguna diferencia entre ellos, porque existen lugares en los que habitan más de un Leshy, y en estos lugares, cuando se molestan entre ellos, podría pensarse que son huracanes los que ocurren, pero en realidad son peleas entre los Leshys. Es terriblemente violento cuando se enoja, pero ¿sabe algo? Suele, en ocasiones, descansar. Hay quienes aseguran que durante el invierno el Leshy duerme, pero para los ancianos de Viatka eso no era cierto. De hecho, durante el invierno es cuando más activo está, y es cuando llega a cometer atrocidades, como despertar a todas las ardillas y hacerlas que se vayan del bosque porque perdió una apuesta con un conocido suyo de otro bosque. Pero eso no es todo. Conforme pasa el tiempo, aquellos hombres se dieron cuenta de que el Leshy estaba junto a ellos. ¿Sí? Los Leshys del bosque suelen mover las ramas, hacer ruidos, imitar el sonido del viento, para que las personas no se den cuenta que están allí. Pueden ser del tamaño de un árbol, es decir, bastante grandes, y pueden llegar a ser muy poderosos, pero al mismo tiempo pueden ser pequeños, según la necesidad que tengan. Es sencillo. Si tienen que estar cerca de un árbol pequeño, serán pequeños. Y si habitan cerca de un árbol grande, pueden ser grandes. Así son los elfos, no necesitan tener una forma definida. Hay quienes dicen que tienen pies de cabra y cuernos y cosas similares. En realidad el único problema es que quienes los han visto solamente son los ancianos de Viatka, y ellos insisten en que son normales. Claro, están un poco cubiertos de un pelaje verde que se llena de hojitas durante el verano y durante la primavera. Este pelaje, en realidad, simplemente es una piel de color gris que se llena de hojitas y por eso pareciera verde. No suele ir muy vestido que digamos, no lo necesita. Los Leshys no suelen necesitar prendas de vestir. Claro que, en otras regiones,
donde viven más cerca de los seres humanos o en donde hay una ciudad cerca, los leshis son más precavidos y no suele vérseles con facilidad. Pero es en casi todos los bosques que hay un leshi, que ocupa los lugares abandonados, casas, viejas fábricas. Se sabe que por lo menos en la zona de Ucrania hay un centenar de leshis que habitan en viejas construcciones de la época de la guerra. Nadie más entra. Los ancianos se han encargado de hacerles saber esto. Llegan a tener hijos, según se dice, sí, los lisunki, que son muy parecidos a los leshis, pero más pequeños. No viven con los padres. Suelen muy rápido independizarse e irse a buscar sus propios bosques, y buscarán hasta encontrarlo. Pero además tienen algunas otras cosas, como por ejemplo, les gusta mucho jugar. Pueden reunirse en alguno de tantos bosques del norte para jugar con otros leshis. Hay quienes dicen que se juegan a los animales del bosque, pero también hay quienes aseguran que los juegos son mucho más grandes y que se juegan el destino de los seres humanos también. ¿Por qué? Buena pregunta, pero hay una historia al respecto. Por ejemplo, hay un relato que cuenta que una mujer caminaba por un bosque, cuando de pronto oyó a un niño llorar. Estaba tan asustada que no sabía qué hacer. Llevaba un rato caminando en el bosque y, ciertamente, se había perdido. El sonido del viento la había desorientado. Pero cuando finalmente reaccionó, el sonido de ese llanto la movió de alguna forma. Despertó su instinto maternal y se dirigió al lugar desde donde venía aquel llanto. Allí encontró a un niño. Estaba temblando de frío y llorando lastimosamente. Se agachó a recogerlo, dándose cuenta que la criaturita aquella en realidad estaba cubierta de un delgadito pelo grisáceo con muchas pequeñas hojas verdes. Tras tomarlo y envolverlo en su chal, aquella criatura dejó de llorar y se durmió. Momento en el cual apareció, frente a aquella mujer, una leshi, visiblemente preocupada, preguntando por su niño. La mujer respondió: «No te preocupes, ya está durmiendo y está calientito, tenlo». La leshi, más conocida como lisunka, la lisunka recoge al niño, agradece la amabilidad de la mujer explicando que pensaba que lo había perdido y que estaba muy apenada, y entonces le dio un costal repleto de trocitos de madera como forma de pago. La mujer observa aquello y, sabedora que los leshis son muy sensibles y que se pueden ofender con facilidad, simplemente agradece aquello, considerándolo un regalo oportuno, y se va a su casa. Cuando llega a su casa se da la sorpresa de su vida, porque dentro del costal no estaban trocitos de madera, sino pepitas de oro. Y como tal, fue una fortuna lo que recibió. Los leshis son así. A los ancianos les han hecho favores enormes, como por ejemplo, cuando llegan al bosque y hablan apropiadamente al leshi, quien por cierto conoce mucho de huesos y de golpes y de fracturas, suele curarlos. Por eso es que la gente de Viatka vive tanto, porque además de bañarse con agua helada, tienen una muy buena relación con los leshis, que saben cómo curar esas cosas. Cuando escucharon todo aquello los británicos y oyeron todas esas leyendas, pensaron que estaban entre un montón de locos. A no ser porque pudieron verlo. Sí, de pronto lo que parecía ser la parte trasera de un árbol, lo que parecía ser una pieza de vegetación, comenzó a moverse, haciendo evidente que se trataba de un leshi, que sonriente saludó a su amigo, el anciano aquel, quien en su propio dialecto habrá dicho cosas importantes, pero
El Leshy respondió en el mismo dialecto cosas importantes, para después dejar escuchar una risotada enorme que más parecía ser el sonido del viento que una risa. Pero, viendo cómo reía también aquel hombre, se hizo evidente que ambos estaban muy contentos. Tras volverse hacia los británicos, estos no paraban de mirar con asombro aquella criatura gigantesca que estaba frente a ellos, pero que durante 30 minutos antes no la habían observado a pesar de que estaba parado enfrente de ellos. El Leshy es bueno para esconderse. Aun cuando está durmiendo en las cabañas abandonadas o en las viejas fábricas o en los molinos abandonados, es difícil verlo, porque según cuentan, le gusta esconderse, que no lo vean, que no lo molesten, a menos que sean amigos, como el anciano de Viatka. La leyenda que se contó en aquel entonces pasaría de boca en boca y muchos años después, ¿sabe algo? La gente seguía yendo a Viatka a buscar al Leshy y a buscar al anciano. Y para asombro de todos, hay forasteros que insisten en que, sí, han encontrado no solamente el bosque de Viatka, sino también al anciano, que sigue estando allí. Hay otras tantas historias, pero lo curioso es que hay una corroboración. Efectivamente, del año de 1843 se registró un éxodo de ardillas en Rusia, en la región de Viatka, que se trasladaron hacia un bosque cercano, sin que tuviera ninguna explicación, ni ninguna justificación. Abandonaron el bosque de Viatka y se fueron a meter cerca de allí a otro bosque, en pleno invierno, en la región de Archangelsk. Simples mitos. Las historias de los bosques de la Unión Soviética y de la Rusia actual y de la Rusia antigua estaban llenos de estas criaturas. De hecho, se decía que la gran tragedia de la familia Romanov durante la caída de los zares del régimen zarista a principios del siglo XX se debió a un simple detalle. Dejaron de atender la vieja costumbre, sí, la vieja costumbre de ir al bosque y llevar obsequios a los Leshys. Estos, de haber estado contentos, jamás habrían permitido que pasara nada. Por lo menos es lo que dicen, o lo que decían los antiguos habitantes de aquellas regiones, en donde estaba el palacio de invierno y en donde estaban las viejas construcciones de los cotos de caza, en donde antiguamente el zar, antes de empezar la cacería, hacía obsequios y hablaba a los Leshys para que éstos fueran propicios. Como dueños de los bosques, ellos tenían que dar el permiso, y así era. Desafortunadamente la historia demuestra que los Leshys suelen ser vengativos cuando no se les atiende bien. Pero no son los únicos. Los bosques están repletos de criaturas, según se cuenta en diferentes lugares, sobre todo de elfos y de criaturas sorprendentes, algunas de ellas verdaderamente muy feas, muy desagradables, otras ciertamente podrían pasar desapercibidas. Así como los Leshys están presentes en los bosques rusos, el Kalikansaroy está en las regiones griegas. ¿Sí? Estos son todavía más raros. Hay quienes aseguran que cabalgan sobre gallinas cojas o sobre caballos del tamaño de un perro o burros. Se dice que incluso ellos mismos son de apariencia muy desagradable, o que viajan acompañados del demonio. Es difícil saberlo, porque en realidad muchas de estas cosas son mitos. Pero se cuentan muchas historias. Hay quienes aseguran que los Kalikansaroy suelen andar de un lado a otro durante la noche, y que son particularmente feos. También hay quienes aseguran que cuando el gallo canta, el Kalikansaroy se esfuma. Sobre todo si es la hora de la misa de gallo, porque tiene un pequeño problema con las cuestiones religiosas, aunque hay veces que se queda a esperar, solo para jugarle la broma a alguien. Pero el Kalikansaroy suele hacer maldades durante la noche.
Es el clásico. Es el bicho que se mete a un corral y hace que todos los animales se aloquen. Son famosos en las regiones del Parnaso y en general en toda Grecia por las maldades que hacen, pero también porque en ocasiones pueden llegar a ser particularmente agresivos. Se cuenta que incluso pueden dejar ciega a la gente. Puede ser simplemente un mito, pero hay toda suerte de historias acerca de lo que hacen y de lo que no han hecho. A diferencia de los leshis, que suelen ser sumamente dormilones, apacibles, y que lo único que hacen es de vez en cuando mover unas piedras o tirar unos árboles, el Calicanzaroi es todo lo contrario, es muy agresivo. También provoca migraciones de animales. Pero él no es porque se haya jugado las ardillas durante el invierno, sino porque los animales huyen. De hecho, muchas regiones de Grecia son particularmente pobres en cuanto a fauna. No porque no haya alimento o porque sean lugares inaccesibles, sino por los Calicanzaroi. Sobre todo, estos se han encargado de hacer que muchos de los animales escapen, se vayan y dejen lugares yermos completamente. Así les gusta a ellos. En regiones como Malta, se cree que muchos de los problemas que ha habido ahí son producto de los Calicanzaroi, que ponen en contra a los hombres unos contra otros, simplemente por el gusto de verlos pelear. Aseguran que incluso en épocas modernas el Calicanzaroi ha estado ahí, escondido detrás de rocas, metido en los paredones de una casa, pero provocando problemas. Aún en pleno siglo XXI, todavía se cree que haya estas gentes por ahí. Bueno, en realidad no son gentes, son elfos. Son elementales de la naturaleza que si quieren verse, pueden dejarse ver, pero si no, no lo harán. Hay cómo descubrirlo, eso es cierto. Por ejemplo, los campesinos griegos suelen ser muy cuidadosos, o solían ser antiguamente. Hoy en día ya casi no hay campesinos, sino más bien grandes ciudades, y el Calicanzaroi no es buen amigo de las ciudades. No les gusta el ruido. Pero, como sea, se cuenta que el Calicanzaroi, durante las noches, había que alejarlo. Y los campesinos griegos tomaban grandes antorchas para adentrarse en los bosques y en los parajes griegos, para ahuyentarlo. Estas antorchas iban de un lado a otro, tratando de iluminar el camino, pero también de ahuyentar a los Calicanzaroi, porque de otra manera atacarían a los campesinos. La única defensa que se tiene es el fuego. Pero también hay otro problema. El Calicanzaroi suele ser muy puerco, y si encuentra un depósito de agua abierto, hará fechorías ahí, suciedad sobre todo. Por lo tanto hay que cerrarlos, siempre, y colocar algunos elementos. Por ejemplo, un espárrago. A los Calicanzaroi les chocan los espárragos. De otra forma, van a ensuciar aquello, y pueden echarlo a perder, porque son muy malolientes. No deben estar en una casa, porque además suelen atacar a las personas, y no solamente en el sentido figurado, sino atacarlas físicamente. Pueden provocar muchos problemas a los individuos, sobre todo a personas jóvenes. Ese es un problema. Se cuenta que el Calicanzaroi puede dañar a una mujer embarazada y hacerla que pierda al bebé. Por eso, cuando hay una mujer esperando bebé dentro de una casa, en Grecia hay que colocar un sedazo en la puerta y también una escoba. Eso es importante. Pero sobre todo, quemar un poco de incienso por la noche. Sí, el incienso afecta a los Calicanzaroi. No soportan el olor particular de esto. De lo contrario puede ser muy peligroso. Y además es pequeño. Cuando el Calicanzaroi se puede ver, es pequeño, es como un niño. Pero además tiene la piel terriblemente arrugada. Es muy sucio y huele muy mal. Pero solamente se puede notar su presencia cuando se hace visible.
Hay quienes les consideran más bien genios del bosque. Y hay quienes creen que pueden incluso conceder deseos, pero eso es un mito. Eso no tiene nada que ver. Pueden ser tan peligrosos como un licántropo. ¿Sí? O incluso como los hombres salvajes. Bueno, pero eso habría que hablar de hombres salvajes o de licántropos en otra ocasión. Déjeme que vaya a un corte muy breve. Regresamos enseguida. Ahora, no todos son tan perjudiciales, y no todos son gigantescos. Algunos de estos elementales de la naturaleza suelen ser muy pequeñitos, pero muy vivarachos. En Inglaterra habitan los pixies. Los pixies, a diferencia de los leshis o del calicanzaroy, suelen ser muy pequeñitos y suelen ser muy activos. Se cuenta que en realidad no eran elfos, sino que eran personas que sobrevivieron durante tanto tiempo que se volvieron elfos. Y como tal, se quedaron ahí y se fueron juntando con los niños muertos sin bautizar y con muchos otros que no se habían ido y se convirtieron en pixies. Se decía que los pixies originalmente allá, a principios de la época del cristianismo, eran personas normales, pero con el tiempo se fueron haciendo más pequeños. Como sea, en el siglo XVII se hablaba de que los pixies tendrían 1 metro de altura. Pero, en épocas recientes, se dice que tienen 20 o 30 centímetros, es decir, que se han ido haciendo pequeños, sucesivamente más pequeños. Incluso, hay quienes aseguran que las hormigas hada son pixies. No se sabe, pero hay quienes también piensan, dentro del mundo de los elfos y de todo esto, que los pixies están por desaparecer. Pero como son tan longevos, que no mueren de viejos, se van haciendo cada vez más y más pequeños. Son genios de tierra. Verá, primero habitan en las parcelas. Suelen ser muy activos, irreverentes, les encanta agarrar cosas. Les encanta quitarle a las personas sus objetos personales, escondérselos. También suelen esconder la ropa. Esos sí son muy buenos para las bromas, porque tienen un instinto de hacer reír impresionante. A diferencia de los leshis, que suelen habitar en tierras tan frías, el pixie habita en tierras más cálidas. Y se dice que es tan longevo gracias a su buen humor. Es decir, siempre está contento y siempre está haciendo bromas. Bueno, depende a quién se las haga. Pero los pixies también habitan en lugares muy particulares. Y suelen hacer cosas como sustituir. ¿Sí? En ocasiones llegan a jugar bromas pesadas a los seres humanos. Como por ejemplo, cambiar un niño. No son como los changelings. No, ellos simplemente ponen un pixie para esperar a ver la cara de los humanos cuando llegan y descubren a una criatura con los pelos totalmente parados y con un tono de piel rojizo. Y entonces devuelven al niño. Suelen robar cosas como las manzanas, incluso echan a perder la leche, los quesos, todo esto, porque son bromistas. Viven cerca de hormigueros. Por lo tanto, no se debe tocar un hormiguero. El pixie es muy sentido en ese aspecto, y si alguien mata a sus hormigas, el pixie se desquicia. Y entonces puede provocar desde incendios hasta la muerte de una persona. Sí. Pueden ser muy vengativos, por lo que en algunos lugares se acostumbra a dejar los hormigueros, simplemente dejarlos en paz. Y así, si el pixie está de buenas, irá allá a cuidar las cosechas y a evitar que lleguen plagas. Ahuyenta con frecuencia a las langostas, pero si está de malas, las muchachas no deberán estar por ahí cerca, porque entonces va a ir a pellizcarles. Sí, en las partes traseras. Puede ser un buen colaborador, pero hay que tratarlo con mucho cuidado. Hay que agradecerle cualquier ayuda. Hay que pedirle cuando se necesita la ayuda. Y algo importante, siempre se les debe de poner un balde de agua limpia
jamás sucia, cerca de la chimenea o cerca de la fuente de calor. De lo contrario, van a estar muy molestos. Un detalle: si se sabe que en la casa habita un pixie, nunca se debe de barrer de día, solamente de noche. Es un detalle curioso que se decía, sobre todo en la región de Cornwall, en Inglaterra. Nunca barras de día si en tu casa vive un pixie. ¿Cómo saber si vive o no? Bueno, es sencillo. El pixie se queda en donde está a gusto y suele hacerse notar, sobre todo porque hace pequeños ruiditos, y en ocasiones se le llega a ver. Son descuidados, y como ellos, a diferencia de los leshis, son visibles. Si el pixie se descuida, las personas lo verán, y es sencillo. De hecho, hay quienes consideran que los pixies son frecuentemente confundidos con duendes. Son distintos. El pixie es más pelirrojo, tiene la nariz muy puntiaguda, suelen tener una especie de cabellera muy exótica, muy parados los pelos, y a diferencia de los duendes, los pixies gustan de ir casi desnudos. Son mucho más libres. Y, eso sí, hay que tratarlos bien. Otras historias acerca de ellos, bueno, hay un granjero que contó su experiencia en la región de Exmoor. En ese sitio, que es un pueblo repleto de iglesias, este hombre siempre dejaba parte de sus parcelas sin trillar. Sembraba trigo, sembraba lo que fuera, y una parte la dejaba sin trabajar para el pixie. ¿Sí? Y siempre se decía que este hombre lo dejaba porque no tenía suficiente tiempo y todo aquello, y de pronto le preguntaba a los pixies si podían ayudarlo. Y efectivamente, a la mañana siguiente siempre aparecía trillada la tierra, y recogida la semilla, y colocada a un lado. El pixie tomaba una parte y se iba. Una cierta noche, la esposa de ese hombre estuvo espiando por la cerradura para ver cómo iban y venían, y se dio cuenta que los pixies iban desnudos, y sintió pena porque hacía frío. Entonces la mujer se sentó y comenzó a coserles ropa. Y entonces fue y los dejó cerca del bosque para los pixies. Es curioso, los pixies no volvieron a trabajar jamás la tierra. Se decía que era por una sencilla razón: estaban vestidos, y por lo tanto se volvieron flojos. Como sea, la historia decía que un tiempo después, cuando el hombre estuvo más necesitado de ayuda, un pixie llegó a pedirle prestado un carro y 2 caballos. El granjero no aceptó inmediatamente, pero después de un momento aceptó. Y entonces el pixie llevó la carreta y todo aquello. Curiosamente, cuando devuelve la carreta, los caballos estaban muy sanos, muy fuertes, muy bien cuidados. Durante todo el tiempo siguiente de vida de aquel granjero, los pixies siempre iban a su tierra. Por alguna razón, cuando ya estuvieron vestidos, habían dejado de trabajar. Cuando regresan, después de haberles prestado la carreta, le confiaron al granjero un detalle. No querían arruinar la ropa que con tanto cuidado les había tejido y cosido la esposa del granjero. Son leyendas todo esto, pero son curiosas cómo la gente pensaba en esto. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que durante años la gente de Cornwall, de Somerset, de Hampshire, en Inglaterra, han hecho pequeños detalles para los pixies. Sí, en pleno siglo XXI, esta región todavía conserva una buena cantidad de zonas agrícolas, y no es raro pasar frente a una granja y observar, por ejemplo, que se tenga una pequeña casita de madera afuera, pero no es una casita de juguete. De hecho, no se puede tocar ni nadie se acerca. Todas las casitas tienen afuera un cuenco de agua limpia para los pixies. Y también se mantienen lejos de los perros, precisamente para que no haya problemas con los pixies. Y en muchos de estos lugares, si se pregunta a algún granjero
cerca de la casa, él sostendrá que ahí vive un pixie. En Exmoor es tanto el cuidado que se tiene hacia los pixies, que la gente coloca no solamente baldes con agua, sino también terrones de azúcar, porque el pixie gusta del azúcar. Y hay quienes aseguran verlos durante las noches de luna llena, jugando y comiendo azúcar. En pleno siglo XXI, claro. ¿Qué le parece? En fin, habrá oportunidad de seguir platicando de cosas locas como esta, y por supuesto invitarle a que esté con nosotros mañana. Mañana martes, si usted tiene una experiencia que quisiera contarnos, algún relato que le haya gustado o que le hayan contado, es bienvenido. Ya sabe que los martes nos encanta escuchar sus relatos, sus experiencias, por lo que le invito mañana a que nos acompañe y nos comparta sus experiencias. Muchísimas gracias. Gracias a José Coa, quien felicita al equipo y sugiere hablar del doppelganger. Hombre, con mucho gusto. Es una buena temática. Lo tendremos muy presente, José. Muchas gracias. Buenas noches.